Este episodio está patrocinado por Matchmakers.mx, la startup PropTech mexicana que facilita la compra de propiedades y proyectos inmobiliarios en preventa, brindándote una experiencia de compra profesional, digital y memorable. Entra a Matchmakers.mx y haz match con tu propiedad ideal. Hola, en Matchmakers estamos transformando la industria inmobiliaria en México y Latinoamérica, y para eso estamos buscando al mejor talento para unirse a nuestra misión. Si vives en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o te gustaría mudarte a esta hermosa ciudad, entra a matchmakers.mx/jobs y conoce todas nuestras open positions a las que puedes aplicar. matchmakers.mx/jobs. Por ejemplo, en la ciudad que yo estoy, en Guadalajara, Jalisco, México, me ha tocado y hemos visto proyectos que son muy conservadores, muy poco arriesgados en el tema de la parte arquitectónica, en las formas, ¿no? En los colores inclusive. Bienvenido a The Real Estate Game, el podcast donde aprenderás de los mejores las reglas del juego para conquistar el mundo inmobiliario. Bienvenidos conquistadores a su podcast de Real Estate Game, episodio 5, temporada 6, y un gusto como siempre cada semana estar con ustedes aquí conversando y platicando, regalando valor a toda la comunidad de conquistadores. Y en este episodio en particular vamos a tocar nuevamente a nuestra tribu de desarrolladores inmobiliarios, a todos aquellos que quieren desarrollar, a todos los que están planeando un desarrollo inmobiliario o los que ya salieron al mercado con su desarrollo inmobiliario y que se hacen esta pregunta, sobre todo los que ya salieron, es: ¿por qué mi desarrollo se vende más rápido o más lento que otros? ¿O cómo le puedo hacer para que mi desarrollo se venda más rápido que los demás cuando yo salga al mercado, ¿no? Esta es una pregunta que muchas veces no saben contestar y que la respuesta está en cosas muy evidentes, pero el problema es que la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios se centran en cosas que tienen que ver con la parte financiera, que tienen que ver con la parte de construcción, que tienen que ver con la parte arquitectónica, pero muy pocos de ustedes, amigos desarrolladores, han hecho el paso de poder entender primero el mercado, entender primero a sus usuarios y poder generar un producto, formas de pago, conceptos y varias cosas que vamos a tocar el día de hoy, del por qué teniendo estas cosas, estas claves alineadas, vas a tener un proyecto con mayor velocidad de venta y mucho más exitoso en tu preventa inmobiliaria. Entonces, pues como saben, les he platicado muchas veces, he participado en la planeación, concepto, estrategia comercial y lanzamiento de más de 50 desarrollos inmobiliarios residenciales en México, y eso me ha podido dar la experiencia para entender a detalle cuáles son las cosas que suceden y cuáles son los factores que podemos modificar o mover, sobre todo cuando esto nos da la oportunidad de hacerlo a tiempo, ¿no? Sobre todo cuando este tipo de cosas se ven antes de lanzarlo, antes de cerrar los proyectos arquitectónicos, antes de decidir la compra de un terreno, es cuando se pueden hacer las modificaciones y crear productos extraordinarios, proyectos extraordinarios, exitosos, que tengan una absorción récord en el mercado, ¿no? Proyectos que cumplen con todos sus objetivos financieros y que se venden en meses en vez de años, ¿no? Inclusive ha habido proyectos que se han vendido en un mes completos, en 2 meses completos, 3 meses completos, logrando los objetivos financieros del proyecto. Entonces, me he dado a la tarea de bajar lo que para mí en estos 15 años de experiencia son las cosas más comunes o los porqués un desarrollo se puede vender más rápido o más lento que otros, ¿no? Entre más lo podamos alinear, no es que sea algo negativo o positivo, sino que qué tan alineado está esto con la demanda y la absorción de la ciudad en la que tú te encuentres, porque puede haber muchas cosas que en una ciudad funcione y en otra cosa no, por eso es importante escuchar y entenderlo. Entonces, pues nos arrancamos con estas 10 cosas y vamos comentando una por una. Bien, número 1, limitar las formas de pago. Este es un error común y para mí esto es de verdad algo de las cosas que más ciegos pueden estar los desarrolladores en la parte financiera, ¿no? Que de verdad no pueden ver más allá de su Excel y no pueden entender el mercado y salen a vender sus proyectos y decir: pues vamos a salir a la venta nada más
Ahora, como el producto y como el proyecto necesita capitalizarse, entonces vamos a salir con puras formas de pago. Tienen que pagarnos el 100% o el 90%. Todas las ofertas que nos lleguen por otra forma de pago, la vamos a dejar fuera porque tenemos un superproducto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Salen los meses, se reduce la cantidad de clientes que realmente puede utilizar solamente esa única o dos formas de pago, que no han entendido cómo se están absorbiendo los desarrollos o los departamentos, en este caso, en esta ciudad, pues pierden la oportunidad de muchas ventas. ¿Y qué pasa después? Pasan los meses y, oye, es que pues no hemos tenido la capitalización ni la venta y pierden más de lo que pensaban ganar, cerrándose y limitándose a formas de pago. Lo he visto más de 15, 10 veces en mi vida y es un error muy común, entonces muy importante no limitar sus formas de pago. Número 2. Ser pioneros en una zona. Esto es algo súper importante y es algo muy bueno porque si bien sabemos que el éxito de los proyectos inmobiliarios en preventa es ir a buscar estas zonas de renovación, ¿no? Ir a buscar estos lugares que están con una súper buena conectividad, muy cerca de los lugares donde las personas quieren vivir, pero que de repente nos toca ser los primeros que estamos desarrollando algo que está llegando a una zona que tiene años que no se ha modificado, que está muy bien ubicada, pero que todavía tenemos muchas casas, terrenos, lugares viejitos, abandonados, y poder llegar a una zona y ser el pionero requiere mucho valor, pero también algunos sacrificios de ser el pionero, ¿no? Posiblemente tú le vas a abrir el camino a muchos más desarrolladores que vengan después de esa zona a desarrollar sus proyectos y ellos a lo mejor van a poder vender con condiciones distintas a las tuyas, pero si tú vas a llegar a abrir una zona nueva, hay que tener cierto respeto de decir que la gente no está buscando llegar ahí, que gracias a ti las personas van a empezar a buscar esa zona y hay que tener cuidado a entrar con ciertas reservas, con ciertas precauciones cuando nos toca ser los pioneros de una nueva zona en renovación. Número 3. Falta de experiencia de compra. Esto es algo que yo sigo viendo en la mayoría de los proyectos y les puedo decir que de este cáncer de ventas inmobiliario, el 70% de los casos que los proyectos no tienen la absorción deseada es por una mala estrategia comercial, una mala experiencia de compra y falta de procesos eficientes en su embudo de venta. Este tema de experiencia de compra tiene que ver con muchas cosas. ¿Quién lo está comercializando? Su profesionalismo, su preparación, su experiencia, el lugar donde está recibiendo a las personas. ¿Qué es lo que está viviendo la persona en todo su proceso, desde conocerlo, desde reservarlo, desde firmar su contrato, desde el seguimiento que se da? Y esto sucede muchísimo porque los desarrolladores, lo hemos platicado 1000 veces, muchos cometen el grave error de ver la comisión de ventas como un gasto que viene después de todos los gastos, después de todas las utilidades y les duele en el alma poder pagar una buena comisión. Y recordemos que tanto comisiones de venta, como pagarle a un abogado, como pagarle a un arquitecto, como pagarle a un financiero, necesitas pagar por el tipo de servicio profesional que necesitas en tu proyecto y que no puedes arriesgar un negocio multimillonario por ir a contar estos centavitos que al rato van a ser un problema y al rato vas a estar con el agua hasta el cuello porque no tienes las ventas, porque no tienes el flujo, porque contrataste a gente chafa para vender y para construir tu proyecto. Entonces, es importante el número 3, la experiencia de compra es algo que limita mucho la velocidad de venta. Número 4. La falta de un concepto emocional fuerte, ¿no? Esto cada vez se ve mejor. Me da muchísimo gusto que la competencia haya ayudado a entender por fin a los desarrolladores, por fin a las personas que están desarrollando todos estos materiales de comunicación y entonces se haya puesto ya muy creativo. Hay ciudades en México como Guadalajara que creo que nosotros hemos levantado mucho el nivel de la comunicación de los proyectos. Ciudades como Mérida que me sorprenden la gran calidad de herramientas que utilizan de comunicación, los grandes conceptos que hacen, los tipos de la calidad de renders que hacen, el material de comercialización es buenísimo.
muchísimo, pero sigue habiendo muchos lugares, muchas ciudades en México y Latinoamérica que no entienden que la compra es algo muy emocional y que tienen que bajar esos conceptos fuertes y conectar con las personas y siguen vendiendo con renders arquitectónicos, sin renderizar, renders chafísimas, pareciera que están hechos en 1995 por escatimar unos centavos y por enfocarse solamente en la construcción y en los números y no entender la emocionalidad de la compra en el mercado. Número 5. No alinear el producto con la zona del buyer persona, del mercado meta. Este es algo súper interesante, lo he visto en varios casos, es algo que muchas veces es muy difícil de ver, de entender que las zonas están conectadas a la percepción de la comunidad, de la ciudad, del mercado meta objetivo, y puede la percepción cambiar de calle a calle estando en la misma zona. He visto proyectos, estaban en una zona a lo mejor que era muy premium, en esa manzana, por llamarlo así, en esa colonia, pero ¿qué creen? Estaban sobre la última calle que ya la vista estaba viendo hacia la colonia de enfrente, y aunque estabas en el mismo código postal, aunque estabas en la misma acera, simplemente porque ya esa calle estaba categorizada por las personas en su inception mental, no sé cómo llamarlo, como algo que ya no pertenecía justamente a esa zona premium. He visto proyectos de la mejor calidad, a proyectos arquitectónicos fregoncísimos que no fueron absorbidos al mercado simplemente porque no entendieron exactamente esa calle. Eso pasa muchísimo cuando vienen desarrolladores de otra ciudad a desarrollar en una ciudad que no es la suya, que no la conocen, y entonces que dicen, oye, pues es que es la misma calle, es la misma avenida. No, compadre, aquí cuando te pasas de este cuadra, de este lugar, 3 metros más para allá, ya cambia totalmente, y la percepción que la gente tenga de ese lugar es totalmente distinta a la que tú crees. Lo he visto pasar en muchos lugares, creer que simplemente porque estamos cerca, estamos sobre la misma avenida, ya podemos creer que podemos vender como los proyectos que están a 3 cuadras de distancia, y la realidad es que no. Esas son cosas muy importantes que no se ven a la primera, que tienes que ir a preguntar a las personas y conocer si realmente el lugar donde tú vas a desarrollar se alinea con la persona con la que tú te vas a comunicar. Número 6. Número 6, debilidades del proyecto versus otros, ¿no? Muchas veces nos aferramos como desarrolladores, es que este terreno ya lo tengo, ya lo compré, me lo dejaron súper barato, me lo aportaron súper bien, pero el terreno era un terreno irregular, que entonces el proyecto arquitectónico se complicó, quedaron las unidades, los departamentos así con un tema medio chueco, se desperdiciaban algunas esquinas, o no podíamos poner estacionamientos, o cosas como, por ejemplo, oye, pues no hicimos la preparación para el aire acondicionado, y entonces nos queríamos ahorrar una lana, o el arquitecto era muy ecologista y creía que el viento iba a circular perfectamente bien y se iba a enfriar el departamento. Yo le decía esto a un amigo desarrollador: sí, señor, es que va a entrar el viento, pero también va a entrar la tierra, ¿no? Y la señora que vive aquí no va a querer estar con su casa llena de tierra todo el día. Entonces, es importante ver estas debilidades que tiene un proyecto versus otro por temas de estacionamiento, amenidades, falta de preparación, falta de cosas que a lo mejor como arquitecto, como desarrollador no estás viendo, pero recordemos que en la mayoría de los casos tu desarrollo va a competir con otros decenas de cientos de miles, en algunos casos, de otras oportunidades que están ofreciendo el mismo producto en una zona muy similar o muy cercana al mismo precio. Así que no cometan el error de tener debilidades muy obvias en sus proyectos o muy importantes, porque eso va a debilitar la venta, la velocidad de venta. Muy bien. Número 7. Número 7, proyectos muy arriesgados en diseño que no adopta el mercado, y esto sí depende mucho de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad que yo estoy, en Guadalajara, Jalisco, México, me ha tocado y hemos visto proyectos que son muy conservadores, muy poco arriesgados en el tema de la parte arquitectónica, en las formas, ¿no? En los colores inclusive.
A diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Querétaro, ¿no? En Querétaro, aquí en México, si no tienes un chupirul así hasta arriba, de color rojo, si no tienes un agujero que pase en medio del edificio donde vas a poner ahí un jardín colgante, si no tienes algo en arquitectónico en la estructura que dé vueltas y todo el rollo, pues no sé, ahí me he dado cuenta que en la ciudad de Querétaro, un saludo a la gente que nos escucha por allá, pues les gusta este tipo de arquitectura, ¿no? En Guadalajara la gente es mucho más tradicional a la hora de elegir el producto, pero el problema es que muchas veces pueden ser hasta arquitectos de renombre, ¿no? Me tocó el caso aquí en Guadalajara, un proyecto de arquitecto de renombre, todo el mundo decía, está padrísimo el proyecto, y durante la planeación lo veían y decían, qué chingón está este proyecto, ¿no? Pero pasaba como el efecto, yo le decía, como los pantalones amarillos a pantalones rojos que se usaron hace algunos años, que todos los hombres andábamos como payasos con pantalones así de color brillante, y todo el mundo decía, oye, qué chingones pantalones traes. Oye, ¿por qué no te compras uno? No, 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 es que no, yo no. Pero qué chingones están, ¿eh? Qué chingones están los tres puestos. Oye, pues cómprate unos. No, 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 es que a mí, yo no, yo, cafecitos, negritos, azulitos, mis pantalones. Y es exactamente lo que pasa cuando sales con un proyecto arquitectónico. Todo el mundo te va a decir, wow, qué arquitecto, qué chingón, qué modelo tan innovador, pero, oye, pues cómpralo. No, 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 yo prefiero irme al de enfrente que tiene pues, sus terracitas así más cuadraditas y el edificio así más conservador en su diseño, ¿no? Entonces hay que saber la plaza a la que tú estás llegando a desarrollar, entender que no puede ser arriesgado o sí puede ser arriesgado de acuerdo a lo que quiere el mercado. Número 8. Enfocar el producto a un precio donde existe menor demanda, sobre todo en la parte de la preventa, ¿no? Muchas veces tenemos que entender cómo opera esta pirámide o rombo poblacional en la cuestión demográfica de ingresos, ¿no? Y por más que nosotros queramos hacer un proyecto, que lo que pasa es que, a ver, la mayoría de los desarrolladores, y es algo que yo siempre se los he dicho de carrilla, la mayoría de los desarrolladores vienen de una posición económica y social acomodada, por llamarlo así, ¿no? Son niños fresas, como yo les digo de repente, para que agarren la onda. Entonces tú vienes a crear un concepto, a una ubicación, a un producto que tú quieres vender, pero tú vienes pensando que tú eres el buyer persona, ¿no? Y entonces dices, es que mi producto se va a vender muchísimo porque lo voy a meter la mejor cocina, la mejor puerta, el mejor piso, el tamaño de las recámaras y eso, y no estás entendiendo el segmento de población al cual estás dirigiendo tu producto. Entonces, vas y creas un producto que tiene una demanda, pero que tiene una demanda limitada, y a la hora que lo quieres vender y quieres que se lo arrebaten y quieres vender todo en preventa, pues no va a suceder porque posible estés creando un excelente producto, pero vas a llegar a un mercado que posiblemente quiera utilizar su crédito hipotecario o quiera verlo terminado o quiera esperarse a no arriesgarse a realmente si lo que tú le estabas ofreciendo era el highlight más importante por el que estaba llegando a ti y estabas llegando a un segmento que tiene el capital para comprarlo. Oye, ¿sabes qué, compadre? Pues termina tu proyecto, vamos viendo si terminas y entregas lo que tú dices que ibas a entregar, y una vez que lo vea y me guste, pues te lo compro. Al cabo, la plusvalía que tú me ibas a dar, como yo lo quiero para vivir, pues no me interesa y no me importa, y entonces te lo va a comprar hasta que termines, pero eso va a reducir mucho la velocidad de venta que tú estabas buscando en un inicio. Entonces, hay que saber que tenemos que ir a crear productos que se vendan rápido, si es lo que tú quieres, donde está la demanda, donde la gente está comprando las propiedades. Número 9. Dejar fuera del mix de producto al producto para los inversionistas. Entendamos que en México y Latinoamérica el producto inmobiliario, sobre todo en preventa, es un vehículo, se ha convertido en un nuevo vehículo, un nuevo portafolio para los inversionistas, para resguardar su dinero, para sacarlo del banco, para ponerlo en un lugar seguro, para tener esa confianza que ninguna quiebre de la economía, que ningún problema en el tipo cambiario, que ningún problema de lo que vaya a suceder. En Latinoamérica los bienes raíces sirven para poder tener tu dinero seguro, y muchos de los inversionistas están buscando comprar departamentos patrimoniales para renta de corta estancia, para rentas tradicionales, y entonces si tú no haces un proyecto donde
encuentres cuál es lo que se está rentando, lo que el cliente inversionista está buscando y los dejas fuera y te enfocas solamente en crear un proyecto hecho para cliente final, entonces vas a hacer un muy buen producto, un muy buen proyecto, pero ¿qué va a suceder? Tu velocidad de venta va a disminuir porque el cliente final, en la mayoría de estos países de los que yo estoy hablando, sobre todo en México, quiere pagarte con un crédito hipotecario, con el préstamo bancario, quiere darte el mínimo de enganche y necesita utilizar su crédito para pagarlo. Entonces, si te enfocas solamente el cliente final, pues tendrás que esperar a acabar tu proyecto con tu propio capital para que puedas acceder a los clientes que te van a pagar con su crédito hipotecario, porque recordemos que para que el crédito hipotecario lo otorga el banco, tiene que haber una garantía que es el mismo bien que se va a hipotecar. Entonces, tienes que tener tu régimen de condominio, tienes que tener tu habitabilidad, al menos son los conceptos que se mencionan y se conocen aquí en México. Cada uno de los países que me escuche en España, en Latinoamérica, la gente que nos hace el favor de escucharnos en otros lugares, pues tendrá que conocer cómo operan los créditos hipotecarios, cómo operan las instituciones financieras para otorgar el crédito a las personas, ¿no? Esto no podemos generalizarlo porque cada país tiene sus reglas. Y número 10, quedar fuera del precio del mercado, ¿no? Esto pareciera muy obvio, pero muchas veces puedes quedar fuera de mercado, no solamente porque te aferraste a un Excel y dijiste es que compré la tierra cara, es que se encareció el producto y pues es lo que tenemos que salir a la venta si no nos sale el negocio, o porque estás buscando márgenes que ya no son reales en el tema inmobiliario, estás buscando márgenes más allá de lo real y entonces te quedas con un precio fuera de mercado, te aferras a que tu producto, así como las señoras creen que su hijo es el más bonito, el más precioso, el más hermoso, el más bien portado y ves al chamaco todo chamagoso, todo desmadroso y la señora jura que es el mejor, pues así existen muchísimos desarrolladores inmobiliarios que están como mamás ciegas viendo su proyecto que se va a vender al precio que ellos creen porque lo quieren mucho y ahí vivía su abuelita en ese terreno y mil estupideces que se venden la idea en su cabeza que no van alineadas a lo que tienen que entender, que es entender el mercado. Y entonces te quedas fuera de precio del mercado. Otra cosa importante por la que te puedes quedar fuera del mercado justamente es si tú estás vendiendo muy lento, ¿no? Y tienes que nos pasó aquí en Guadalajara, sobre todo en tiempo de pandemia, vimos varios casos que se alentó la venta y entonces estábamos en un momento de transición que teníamos ciertas unidades, les voy a poner el caso, ¿no? En aquel entonces, 2019, 2020, pues las unidades que se tenían en esta ciudad de una recámara los chicos eran de una recámara de 70 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué pasa con pandemia? ¿Qué pasa con la verticalización? Con el auge del boom vertical, se empieza a encarecer la tierra, entonces las unidades se empiezan a ser más pequeños y entonces teníamos a lo largo de algunos proyectos unidades que eran de 70 metros cuadrados, una recámara, y estaban ya saliendo nuevos proyectos de recientes lanzamientos a la preventa con unidades de una recámara en 50 metros, por decirlo así, ¿no? Inclusive unidades de dos recámaras en 60 metros, en 65 metros de dos recámaras. Y entonces tú tenías el mismo producto, ¿no? Una recámara en 70, una recámara en 50 y sobre todo hablando del inversionista, oye, ¿qué tanto realmente va a ser la diferencia en el rendimiento o en la renta que yo voy a poder tener versus el mismo producto? Y versus también la diferencia de precio que hay por esos 20 metros cuadrados de diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio de momento de ciudad, hubo un cambio de producto en la ciudad, los departamentos que ya estaban hechos, ya no se podían cambiar los proyectos, empezaron a competir con un mismo producto a un ticket, a un precio más bajo por el metraje. Y entonces ahí muchos proyectos quedaron fuera de mercado. Hay veces que se pueden hacer cambios y solucionarlo durante la construcción, pero pues si no se pudo y no vendiste rápido, pues te quedaste fuera de mercado, ¿no? Entonces te quedas con un precio fuera de mercado y entiendan los desarrolladores inmobiliarios que hay muchas cosas que no pueden controlar, ¿no? Yo siempre le he dicho, tú puedes tener todo el ego del mundo, ser don chingón, don empresario, millonario, pero nunca vas a poder con el mercado, ¿no?
siempre lo digo de broma, nadie tiene más huevos que el mercado te va a tumbar todo ese ego, todo ese orgullo, toda esa soberbia que tú puedas tener y te va a acomodar en tu lugar si no lo haces tu amigo. Así como lo he dicho, si tú vas en un avión, en un barco, ¿no? Y te crees el mejor piloto, el mejor capitán y crees que tú puedes contra las fuerzas de la naturaleza, pues entonces ahí es cuando se hunden los barcos y se caen los aviones, y lo mismo pasa con los desarrolladores inmobiliarios que no entienden las leyes de la naturaleza del mercado. Ok, entonces hay que escuchar el mercado, hay que entender la importancia de nuestro producto, hay que abrir los ojos más allá de nuestro Excel, más allá de nuestro proyecto arquitectónico, y entre más tú puedas alinear estas cosas, vas a poder tener una velocidad de venta que seguramente todos buscan ustedes, porque poder tener la oportunidad que se tiene en países como México y otros donde pueda sumar al inversionista en preventa, al cliente que te va a dar su capital y que lo vas a hacer socio a través de una plusvalía, a través de una ganancia, y que va a confiar en ti, que se va a hacer una relación a largo plazo. También piensen en eso, ¿no? La relación a largo plazo. No solamente, oye, pues que ya compro, que me vendan y listo, bye. No. Cada cliente que tú ayudaste a que fueran un inversionista y que ganara una capitalización, tú vas a seguir desarrollando y ellos van a seguir contigo comprando desarrollos. Entonces, hay que pensar en el mercado. Escuchen estas 10 claves. Espero que si están a tiempo puedan alinear sus proyectos. Yo soy Alex Tamayo. Un gusto estar con ustedes como cada semana. Y recuerden, let's conquer the city. Gracias por escuchar un episodio más de The Real Estate Game. Yo soy Alex Tamayo. Síguenme en mis redes sociales y únete a la conquista del juego inmobiliario. Let's conquer the city.